Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre elecciones en el 2015. 52 organizaciones políticas solicitaron el registro al INE y solo 3 se convirtieron en partidos políticos. Los nuevos partidos obtuvieron sus derechos el 3 de agosto de 2014. A los nuevos partidos les corresponde el 2% del financiamiento total a partidos políticos. Morena nació como un movimiento dentro del PRD dirigido por Andrés Manuel López Obrador. El Partido Encuentro Social nació como una agrupación política que primero acompañó al Partido Convergencia en 2003 y posteriormente al PAN en 2006. El Partido Humanista obtuvo su registro acreditando 270.966 afiliados en 211 asambleas distritales. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos de esta elección, que es el tema de nuestro día de hoy en Observatorio. Nabila, hemos hablado del árbitro, hemos hablado de los partidos, hemos hablado de algunos de los temas, digamos, que han sido característicos de esta elección, la elección del Distrito Federal, el verde, pero hay algo que en toda campaña electoral pues es, digamos, como uno de los temas centrales, que es precisamente la propaganda política. Sí. La propaganda política que por la naturaleza del diseño de nuestro sistema electoral en buena medida se despliega a través de los que se llaman tiempos oficiales en radio y televisión. ¿Has seguido las campañas? ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué has visto? ¿Qué dirías, digamos, de la estrategia de los partidos en este 2015? Es muy curioso. Soy una gran consumidora de televisión en estas épocas porque creo que es lo mejor para entender cómo se está difundiendo en masa, en verdadera masificación de la información de los partidos. Es curioso porque desde el principio de esta campaña, el PRI y el PAN han estado en constante choque frontal entre ellos, con nombres, apellidos y enfrentamiento, de una manera muy curiosa. El PAN saca un spot, el PRI lo replica prácticamente igual en contra del PAN. Okay. Es muy curioso porque yo me di cuenta de la situación en el momento en que dije, ¿de qué partido es? ¿No? En el que genuinamente me pregunté, no estoy entendiendo cómo. Es el PRI en contra del PAN. Y así ha ido funcionando. Entonces, todo el tiempo. Hay ahí, digamos, perdón que lo diga así, un ping-pong entre el PRI y PAN a lo largo de la campaña, que te habla, supongo, que en su cálculo se están disputando el primer lugar, digamos, en la elección de la Cámara de Diputados. En la forma en la que producen sus spots, dan a entender que su único par es el otro. Los demás son totalmente intrascendentes porque no los mencionan. A lo más llegan a dar sus propuestas y punto, o sea, en neutralidad, digamos, pero la mayoría de los spots están destinados a uno contra otro. Fuera de eso, los demás partidos intentan atacarlos a ellos, en general. Y es muy curioso porque entre PRI y PAN lo que hacen es sacar estadísticas de cuando nosotros estábamos, cuando ustedes están, nosotros sí servimos. Experiencia de gobierno entonces, a nivel nacional ambos partidos políticos. Sí, por supuesto apelan a que no tenemos memoria en general y a que esos datos son brutos, ¿no? No, los datos no son brutos, hay muchísimas cuestiones que no están revelando, por supuesto, en los spots. En general son los que más incisivos veo. Después viene el PRD, atacando a la administración presente y a la administración anterior, ¿no? No funcionaron. Intentando colocarse, digamos, exacto, en medio. Diciendo, sigo siendo el tercero. Aquí estoy, podemos nosotros tomar la batuta porque los anteriores no han servido y el actual tampoco, ¿no? Es un poco la intención. Y los pequeños han tratado, y creo que lo están haciendo mejor, en posicionar su imagen, en posicionarse con propuestas. No todos, a lo mejor apropiadamente, pero en general tratan de posicionarse ellos mismos, no necesariamente con ataque. Muy bien. ¿Alguna opinión sobre esto? Me parece un análisis bastante completo. ¿Alguna opinión? Pero agrégame un actor. No tiene que ser todos, pero los candidatos independientes, sobre todo tú ya lo mencionaste, este candidato así llamado Bronco en el estado de Nuevo León. Bueno, creo que además de esta spotización y los temas que se han pasado efectivamente entre el PRI y el PAN bastante gélido, a mí me llama mucho la atención y digo, tengo un efecto contrario al de Nabila. A mí no me pasa que en estas épocas veo mucha tele, en general porque no la veo, ¿no? Pero ahorita pues más bien tampoco es como Eres más bien de las que huye de la televisión en campaña. Claro, exacto, ¿no? Es como… Que también los hay. El caso de Nabila es un caso extraño. Sí, está padre, pero a mí sí me pasa el efecto contrario, como, no, por ahora no. Sin embargo, en el caso, por ejemplo,
ejemplo, de los independientes es bien interesante porque pues efectivamente no traen como uno, es nuevo, ¿no? Entonces sus propuestas evidentemente es posicionarse frente al electorado como no soy parte de un partido, y esto siempre, bueno, hablemoslo sinceramente, tiene un plus al menos, ¿no? Porque además le tiras que las candidaturas independientes pues surgen, claro, ¿no? en un contexto de desprestigio de los partidos, es decir, yo no tengo partido, viste. Por Sí, supuesto. incluso una idea de competencia. No, Ok. por supuesto. Y además me parece que los personajes que se lanzan o que deciden ser candidatos independientes, pues tienen, digamos, un conocimiento o se asumen, digamos, que son conocidos en su localidad, lo cual es bien interesante porque cuando tienen o adquieren tiempos en radio y televisión, pues cómo los usan, ¿no? Es particularmente interesante, que es vinculándose directamente con, uno, no soy un partido, ¿no? Y dos, mis propuestas pues, van encaminadas mucho más en contacto con que te conozco, ¿no? Interesante, con dificultades, ¿no? Nada más lo digo, suponiendo que, independientemente que esto lo decidirá la ciudadanía del Estado de Nuevo León, pero suponiendo que el candidato independiente ganara la gubernatura, para efectos de la gestión de gobierno es complejo, ¿no? Es decir, con decir una cosa, un gobernador sin bancada en el Congreso local, ¿no? Yo creo que se puede volver o un problema o un área de oportunidad, porque puede volverse el mediador entre las bancadas, ¿no? Ok. O sea, pues, no necesariamente formal, sino en esta situación de gestión. A ver, Ok. ¿por qué no escuchamos al otro? O sea, No lograr armar necesaria- una propia bancada, digamos, ya desde el Exacto. gobierno. O gestionar con libertad hasta cierto punto de que no hay vinculación con ninguno. Podría pasar todo lo contrario, es probable dependiendo de las personalidades de los candidatos independientes y de cómo haya y de cuál sea su actividad política anterior. Y de los Porque- distintos cargos, ¿no? Porque no es Sí. lo mismo, creo, un diputado independiente, Claro, digámoslo que así, un gobernador. incluso un Yo delegado lo independiente que un distinto, gobernador. porque yo sí creo que más bien en pensemos en directamente en Nuevo León, ¿no? O sea, llega un gobernador y entonces, o sea, el cargo, ni siquiera fue un presidente municipal, es decir, primera elección donde hay candidaturas independientes, ¡pum!, gobernador, No, sería ¿no? Con un una mensaje, ese muy sí sería un fuerte, mensaje claro. muy duro Y para además- el sistema político. y para en los general. partidos, ¿no? Partidos que tenemos un sistema de partidos que pensemos que se va consolidando, ¿no? Un poco. Y entonces, de repente, pues, ¿cuál va a ser la postura de los partidos frente a este nuevo actor? No, precisamente quizá puede ser como una especie de mediador, depende de cómo se coloque en ese caso el candidato, pero también una especie de afrenta, por ejemplo, de los partidos, ¿no? Para decir, Digo, a ver, toda proporción veamos. guardada y sin Claro. extrapolar, las comparaciones hay que hacerlas con cuidado, Sí. pero sistemas de partidos de varios países de América Latina entraron en crisis con figuras muy parecidas y con candidaturas independientes disputando la presidencia nacional, no una gubernatura, pero pues precisamente en un contexto de desprestigio de los partidos, liderazgos además carismáticos, con discursos parecidos a los del Bronco, porque pues mucho contenido no y muchas ganas sí, digamos, es lo que se ve en este discurso. Nabila, voy a entrarle al tema de abstencionismo y voto nulo por la puerta más difícil para ustedes, pero pueden evadirla si quieren, que es preguntándoles directamente, ¿vas a votar? Sí. Vas a votar. No sé si en todos los casos. No sabes si para todos los Sigo casos. escogiendo, Pero vas a ir sí a la- voy a votar. En principio, entonces, al menos en algunas elecciones, vas a tachar el nombre de algún candidato y de un partido político. Sí. Estás decidida. Sí. Bueno, tú, Bárbara, y luego les pregunto por qué. Yo, la verdad, lo he reflexionado bastante, bastante. Yo sí, a mí el tema del voto me encanta, ¿no? Como todas estas posibilidades, porque me parece que también es importante decir que tenemos que revalorar el voto. Parece que tenemos como un constante lucha entre decir que el voto no funciona, que el voto no sirve. Me parece que aguas con eso, me parece que hay que revalorarlo, no agotarlo, es decir, el voto no, sí, digamos, es un ejercicio que vas y tachas, pero no se agota tu ejercicio en eso. Y en este caso, yo estoy decidida que en estas elecciones particularmente sí voy a votar, ¿no? Entre voto nulo, abstencionismo y votar, voy a ejercer mi derecho. Vas a votar. Y definitivamente tiene que ver, y voy a ser honesta en esto, particularmente en esta elección. Es decir, yo sí creo en el voto nulo, ¿no? Me sumaría incluso un voto nulo si existiera una convocatoria real de voto nulo, ¿no? Y o sea, que digamos, con miras a que tuviera una consecuencia para efecto del sistema de partidos. Pero en esta ocasión, y creo que ya te robé el porqué. No, pero muy interesante. A ver, me dicen las dos, no nos vamos a abstener, eso ya es un hecho. Sí. Y frente al voto nulo, si tuviera otro tipo de significado, tendrían ambas, no sé, Nabila, tú también, digamos, alguna inclinación para utilizar ese instrumento para impactar al sistema, y sin embargo dicen que en esta elección no. ¿Por qué? Porque no tenemos la vía, el voto nulo no es cuantificado.
no tiene un reflejo directo para sancionar a los partidos. Ok. Más allá de la situación de no los queremos aquí porque no estamos yendo a votar, en efectivo no tiene ningún tipo de consecuencia. Entonces, si no hay un impacto, yo no puedo recurrir a eso en este momento. Ok. Lo que tenemos que hacer es presionar para que todas las vías tengan un impacto y que tal vez no vigilamos en la última reforma. O sea, eso quiere decir que si hubiera una regla como la que hay en otros países, por ejemplo, de que si gana el voto nulo a los candidatos registrados, o se repite la elección en algunos casos, o se deja vacante el cargo en otros, ¿esa opción la verían con interés en esta elección? Sí, bueno, digamos, yo frente a las posibilidades de ejercer un voto, pensándolo como voto nulo, voto útil, voto de castigo, que son como los escenarios que se están manejando, ¿no? Para mí el voto nulo sí tiene un efecto, ¿no? Es decir, no es cuantificable ahora, no está legislado ahora, quizá el efecto no es directo, no es real, pero me parece que por supuesto que llegar a decir en una boleta, no estoy de acuerdo con nada de lo que me estás presentando, es un efecto. Es decir, que no se lea ahorita, digamos, con los términos legales, no significa que no esté ese que creo que ahí está el dilema, ¿no? entre los que sostienen, ¿no? Quien sostiene lo que dice Bárbara, decir, de todos modos es un mensaje, y quienes previenen lo que dice Nabila, decir, sí, cuidado, porque este mensaje, pues podrá ser un mensaje el día de las urnas, pero a la hora de realizar la asignación de las curules, ese mensaje no solo se diluye, sino que termina beneficiando a los partidos políticos registrados. Y ahí hay un segundo momento, ¿no? Que fue, digamos, cuando yo pasé a esta segunda reflexión donde dije, ok, sí creo en esta parte, me parece que no hay una convocatoria ahorita real que me permita llevarme hacia allá. Y un segunda gran reflexión que es decir, a ver, y es un poco, hago esta analogía, perdón si es un poco llanero el ejemplo, pero es como una película de Woody Allen, ¿no? Vicky Cristina Barcelona, donde el personaje de Scarlett Johansson siempre dice, no sé lo que quiero, ¿no? Pero sé lo que no quiero, ¿no? Y eso es en este momento lo que me lleva a decir, yo no quiero nuevamente, sobre todo en el caso de diputados federales, un Congreso, ¿no? Con una mayoría. Si esta vez voy a votar pensando en un voto de castigo, un voto útil, en el sentido de decir, quiero en esta ocasión un Congreso que tenga o que necesite por lo menos más contrapesos, más decisiones y que no pasen de esta forma. Y eso es más o menos, Nabila, lo que te llevaría a ti a eventualmente votar en alguna elección por candidato o partido y tal vez anular otra. Sí. Sí, eso es lo que te llevaría. ¿Estás analizando candidatos, no solo partidos? Sí, no, es que no puedo analizar partidos porque al menos para mí parecería imposible la situación. O sea, ustedes sí son de las que están por los partidos, ¿tá? Entonces rescatar la elección encontrando candidatos Sí, porque viables, creo que sí, siempre la presión de partido es fuerte. Pero creo que si hay candidatos viables que puedan incluso comunicarse entre ellos, dependiendo de la elección en jefe de gobierno, delegado, diputado, podría haber alguna modificación. Finalmente ellos son los que modifican las leyes que a nosotros nos vienen a poner en estas discusiones. Tú dices, sí tienen un margen de maniobra, digamos. Creo que sí, Y en además, tanto se gestione adentro. Siempre he sabido que el Distrito Federal es un tema, en verdad, que te interesa políticamente en especial, y veo que ves esa elección como particularmente relevante por la reforma política en curso. Es que hay una coyuntura muy fuerte. Finalmente aquí están los poderes, aquí también hay muchísimo dinero para los partidos. Lo que se gestiona aquí también tiene muchísimo reflejo en lo electoral federal y eso tenemos, o sea, eso es lo que entiendo muy claro. Viene también la reforma política del DF, pero incluso aunque no hubiera reforma política, el DF sigue siendo un bastión político importante. Entonces, por lo que se gesta aquí, por lo que se gestiona aquí, creo que es importante ver cómo funcionan los equilibrios, quién incluso se está postulando para tal puesto, porque irremediablemente tenemos a sinfín de políticos que han hecho carrera y de aquí muchos han podido brincar hacia otras situaciones. Entonces, de aquí vienen los próximos puestos federales. La elección es importante. Sí. El DF, en tu caso, veo que te interesa más, por lo que entendí, la elección para Cámara de Diputados que probablemente la elección local. Bueno, a ver, no creo que ninguna sea menos importante que otra, por Ok. supuesto, ¿no? Pero yo creo que sí. Pero tienes claro lo que no quieres en la Sí, Cámara de por Diputados. supuesto. Y creo que es importante llevar la representación, sí, a personas, además de partidos, sí a personas, ¿no? Jacqueline Pechard creo que acaba de sacar un artículo muy interesante donde decía, a ver, cuando pienses, si no sabes por quién votar todavía,
ejerzamos pequeños indicadores, ¿no? O sea, cuando no tenemos todavía esta cercanía de conocer directamente quién es tu próximo representante, a ver, presentó, por ejemplo, su declaración, ¿no? Ha ido a debates, ¿cuál ha sido? Ese tipo de cosas me parece. Ciudadanas la siguen, claro. siguen el 3x13, creo que se llama. Sí, porque finalmente le este dan tipo de importancia. iniciativas ciudadanas individualizan el poder del voto y en la medida en que tú cojas a una persona vas a poder exigirle cuentas a esa persona. O sea, para ustedes eso ha sido importante. Yo creo que Aquellos sí. candidatos que sí han subido su currículum, que han hecho sus Sí, declaraciones, por supuesto, la transparencia. aumentan las posibilidades de ser votados por ustedes. Yo creo que la representatividad definitivamente tiene que llevarse siempre hacia conocer quién. En un minuto, una cuestión así muy concreta. Entre los partidos tradicionales y los nuevos, ¿a dónde se inclina la balanza? Entre los partidos, bueno, me parece que... ¿O parejo? No, yo creo que si hay perfiles, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita, digo, los que son viejos van a continuar, me queda un poco No, pero claro. en tu preferencia. Ya estamos en tu hablando de términos. Entre los nuevos y los tradicionales. No me voy a quemar, pero van de ambos. Van de ambos. Yo voy a votar por personas. Okay. La verdad. Pues muchas gracias, en verdad, No, Bárbara, al contrario, Navila. muchas Ha sido un gracias gusto tenerlas por aquí en el espacio. Observatorio, que además es Gracias. su programa, ya han estado y están permanentemente invitadas, pero en verdad gracias porque nos han ayudado a analizar la elección, analizarla con un punto de vista fresco, pero al mismo tiempo con un punto de vista informado, enterado, bien pensado, y eso tiene mucho valor en sí mismo, tiene valor para una democracia y tiene mucha importancia, sobre todo desde la universidad, que es el espacio, el foro en el que Observatorio tiene lugar. Muchas gracias a usted, por habernos acompañado hasta esta sección, pero no se vaya. Pues la conclusión principal con la que me quedo del programa del día de hoy, en el que dos estudiantes universitarias, en su calidad precisamente estudiantes de la UNAM, nos han dado su punto de vista sobre la elección, es que debemos de votar el próximo 7 de junio. Es esa la generación que tiene la responsabilidad de consolidar a la democracia y es una generación que se está enterando, que está participando y que nos llama a ejercer nuestro derecho al voto. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos el próximo martes, como todas las semanas, aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.